Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Lo que vamos a ver hoy es algo que, si bien lo hemos usado en las últimas dos clases, queremos reforzarlo para que quede claro y puedan utilizarlo en sus soluciones con mayor facilidad. Primero vamos a recordar las formas de expresión que podemos utilizar en nuestras soluciones en Costons. ¿Sí? Tenemos los valores literales de cualquiera de los tipos que conocemos hasta ahora, el 22, el verde, norte, -10. Expresiones primitivas, número de bolitas, puede mover. Tenemos los operadores numéricos, la suma, división, resta, multiplicación. Los de enumeración, siguiente, opuesto. Los de comparación, ¿sí? El menor, mayor, menor igual, igual igual. Los operadores lógicos, la conjunción, la disyunción y la negación. Funciones con y sin parámetros, bueno, los parámetros y las variables. Vamos a ver una característica particular de los operadores lógicos y en particular de la conjunción y la disyunción, que nos van a servir de mucho para escribir mejores soluciones. Empecemos por la conjunción. Recordamos que el operador de conjunción en bloques y también en Boston Senior es ampersand ampersand, lo escribimos así, es un operador de binario, ¿está bien? Decimos que se escribe infijo porque va en el medio de las dos expresiones de tipo booleano. Y es verdadera esa expresión compuesta solo si ambas expresiones son verdaderas. En cualquier otro caso, la expresión es falsa. ¿Está bien? La totalidad de la expresión es falsa. Vemos ambas opciones. Ahí en la página estamos viendo varias opciones. Un ejemplo de expresión, tanto en bloques como en texto. Yo siempre me voy a basar voy a leer la expresión en texto, ¿está bien? Pero veo las dos mostramos las dos para que se familiaricen con la que ustedes prefieran. La expresión describe número de bolitas rojo igual a 2 y número de bolitas verde igual a 1. Entonces, veamos que vale la expresión, por ejemplo, en la primera celda de la izquierda. La primera expresión, número de bolitas rojo igual a 2, es verdadera. Y la segunda, número de bolitas verde igual a 1, es verdadera. Entonces la expresión es verdadera. ¿Está bien? Por eso vemos el tilde verde ahí en ese gráfico. Veamos ahora qué pasa con la segunda celda de ejemplo, la de la derecha, que tiene una bolita roja y una bolita verde. ¿Sí? La primera expresión, número de bolitas rojo igual a 2, es falsa. Entonces, sabiendo que el operador de conjunción debe tener las dos expresiones verdaderas para que sean verdaderas, ¿sí? Y resulta que la primera es falsa. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos saber el valor de la segunda? ¿Qué dicen? Bueno, cualquiera sea el valor de la segunda expresión, sabemos que toda la expresión completa es falsa. ¿Está bien? Entonces podríamos prescindir de evaluar la segunda expresión para saber cuál es el valor de toda la expresión completa. Bueno, ahora adivinen qué hace Gobstones. Sí, efectivamente, cuando la primera expresión de una conjunción es falsa, Gobstones no ejecuta la segunda expresión. Ya determina que toda la expresión va a ser falsa. ¿Está bien? A eso llamamos circuito corto. ¿Está bien? Gobstones usa circuito corto. Veamos qué pasa en la disyunción. ¿Sí? También es un operador binario, ¿está bien? Que se escribe infijo. También vemos ahí un ejemplo en los dos mundos, en el Gobstones Senior y Junior. ¿Sí? Ustedes miren la que quieran. El ejemplo dice, ¿está la fruta en la mesa o está la torta en la mesa? ¿Sí? Fíjense entonces que la primera celda de la izquierda, está la fruta en la mesa, es falso. ¿Está bien? Hablamos en la primera de los ejemplos, que tiene el tilde verde. La primera, está la fruta en la mesa, es falso. Y está la torta en la mesa, es verdadero. Entonces toda la expresión termina siendo verdadera, ¿sí? Ya que la disyunción, ya que con que una de las expresiones sea verdadera, es toda verdadera. ¿Está bien? Veamos qué pasa en el segundo ejemplo.
está la fruta en la mesa es verdadero. Vemos el durazno ahí, ¿está bien? Como es una disyunción, sabemos que ya con que al menos una de las expresiones sea verdadera, todo es verdadero. Ahora, ¿nos importa el valor de la segunda expresión entonces? ¿Qué les parece? ¿Y a Gostons? ¿Le importa? No. Como dijimos antes, utiliza circuito corto. También para evaluar la disyunción. Y al poder calcular el valor de la expresión, lo hace. Acá puede calcular que toda la expresión sea verdadera, ¿sí? Y desestima el valor de la segunda, ¿está bien? Porque simplemente indica que todo es verdadero sabiendo que la primera es verdadera, ¿está bien? ¿Se dan cuenta? Veamos el uso del cortocircuito. Les voy a mostrar un ejemplo que hemos visto en anteriores clases cuando aprendimos recorridos de búsqueda. El procedimiento de buscar las llaves recorre elementos que son cajones de algún mueble, ponele. Describe ir al primer cajón y abrirlo, mientras que queden cajones sin abrir y no encuentre las llaves, pasa al siguiente cajón y abrirlo. Noten que encontré las llaves, necesita que exista un cajón abierto para ver si encontró o no las llaves. ¿Está bien? O sea, esa es una precondición de esa función. Fíjense que la condición del while es una expresión compuesta por una conjunción y gracias a que Goston evalúa usando un circuito corto, en ese recorrido se va a evaluar la expresión encontré las llaves solo cuando quedan cajones sin abrir sea verdadero. ¿Ok? Porque si no quedan cajones sin abrir, esa expresión es falsa y Goston va a calcular que toda la expresión es falsa. ¿Está bien? No ejecuta encontré las llaves en ese caso. Entonces, podemos usar el circuito corto para asegurar la precondición de encontré las llaves. ¿Está bien? Como diría un conocido nuestro, ¿lo ven? Bueno, entonces, para cerrar, ¿qué aprendimos hoy? En el mundo de las expresiones booleanas, y en particular sobre los operadores lógicos de conjunción y disyunción, aprendimos qué es circuito corto, cómo se comporta, ¿sí? Aprendimos que Goston lo usa, y vimos un caso de ejemplo de su uso. Pero ojo, no significa que lo vayan a usar solo para recorridos, ¿eh? Pueden usarse en cualquier solución que describa una expresión booleana compuesta, ¿ok? Y es de mucha utilidad para asegurar la precondición de una expresión que es parcial, ¿está bien? Es decir, una función, ya sea primitiva o definida por ustedes, que tenga una precondición para poder determinar su valor, ¿sí? Bueno, nos encontramos pronto, ¿sí? Hasta la próxima. Salió bien, che. Fidel, nos olvidamos de decir que lo pueden leer en el libro. Bueno, que lo busquen.